Primero quiero que conozcan cómo estamos en Latinoamérica respecto a estas certificaciones. Aquí tengo unos datos que consultamos hace 2 días, esto es reciente, ¿no? Hace 2 días con el número de personas certificadas como nivel 3 ASNT. Y pues ahí tenemos México, Venezuela, tomé algunos países como referencia, Colombia, Ecuador y Perú. Ahora miren, en el caso, eso me causa algunas dudas e ideas sobre el caso de México. Hace ya desde 5 o 6 años esa cantidad no ha aumentado. Fue aumentando, llegamos hasta 90 niveles 3 aquí en México y de repente me fijo hace 2 días y ya no, ya volvió a bajar la cantidad. Entonces, así como hay mucha gente que se está tal vez ya certificando, gente joven, pero también hay gente que desafortunadamente pues falleció y ahorita con el COVID, algunas personas que fueron los primeros aquí en México, ya personas de 60, 70 años, pues ya no renovaron, ya no renuevan, se retiran, entonces algunas personas fallecieron, otros se retiraron y ahora la cantidad ahora va hacia abajo, ahora ya tenemos 84 de tener 90. Entonces, claro está que necesitamos más niveles 3, eso es sin duda, se necesitan más niveles 3 en Latinoamérica en general, ¿no? Pero vamos a ver cómo están los números. Por ejemplo, vamos a tomar otro país, por ejemplo, Ecuador. En Ecuador aparecen en la lista 12 personas con estas certificaciones, 12, de las cuales 2 personas tienen de 1 a 2 métodos y tenemos 4 personas que tienen entre 3 y 4 métodos y solo 6 personas de Ecuador tienen 5 o más métodos. 5 o más métodos. En el caso de Venezuela, vean, Venezuela solamente hay 5 niveles 3. 5 niveles 3. 4 de ellos tienen entre 1 y 2 métodos. Hay una persona que tiene de 3 y 4 y cero personas con 5 o más métodos. Entonces es variado, es variado. En el caso de México, la mayoría tiene entre 1 y 2 métodos. Bien, la mayoría. Hay 19 personas que tienen de 5 hacia arriba en métodos, 5 o más métodos. Entonces, estas son las estadísticas recientes que tenemos. Y claro está, lo sigo repitiendo. De acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, obviamente es una gran ventaja tener una de estas certificaciones, siendo tan pocas personas las que hay, ¿no? Entonces, por supuesto que les convendría una certificación de este tipo, si es que la están buscando, ¿no? Bien, ahora, esto es como yo me preparo, ¿no? Lo primero, en el caso de ustedes, si recientemente tomaron la decisión o aún quieren saber sobre esta certificación, el primer paso siempre va a ser investigarlo. Siempre va a ser investigar en diferentes fuentes, asegurarse de los requisitos y algo para mí que creo que es lo más importante es que ustedes ubiquen de manera muy personal, porque eso es muy personal, ubiquen esto. ¿Qué necesidad tienen de certificarse? ¿O por qué se quieren certificar, no? ¿Por qué se quieren certificar? ¿Cuál es la necesidad que quieren cubrir? Yo sé que la mayoría va a ser la necesidad económica, y está bien, pero ubiquen bien esa necesidad. A lo mejor hablarán de otros motivos, a lo mejor superación personal, desarrollo, pero en el fondo lo que buscamos es tener un mejor ingreso, ¿no? Tener un mejor empleo o mejorar las oportunidades de manera general. Entonces, si es la necesidad, dinero, pues está bien, pero ubiquen bien esa necesidad, ubiquen bien eso, porque eso es lo que les va a dar fuerza, les va a dar gasolina cuando ya se estén preparando. Entonces, chequen bien qué necesidad tiene cada uno de ustedes. Entonces van a investigar. Ahorita yo les voy a compartir algunas cosas, pero con el link que se les envió sobre este webinar, también les debió haber llegado una guía que hicimos hace unos días donde vienen los precios de los exámenes, el material que tienen que estudiar, el número de preguntas de cada examen, cuánto dura cada examen y otras reglas ahí de SNT. Les mandamos una guía.
para rápido, ¿no? Pero deben investigar directamente en la página. Después, una vez que ya investigaron y dicen, bueno, ya sé cómo son los exámenes, cuánto cuesta, qué debo de estudiar y toda la información que necesiten, ahora, pues con eso que investigaron pueden tomar una decisión. Si ya lo quieren hacer, si quieren empezar o aún no, pero hasta que ya investigaron, hasta ya investigaron. A lo mejor lo ven muy difícil, pero no es así. Una vez que se ponen a investigar van a ver que no es algo del otro mundo, no es algo del otro mundo. Ahora, el compromiso, eso también es importante. Según la necesidad que ustedes tengan, se van a hacer un compromiso, pero con ustedes mismos, ¿no? Ustedes mismas. El compromiso es para nosotros, para nosotros. Y no quieren hacerlo por demostrarle algo a alguien del trabajo o a algún familiar, sino es personal, es personal. Entonces, ese es un compromiso fuerte con nosotros mismos y eso es lo que les decía, les va a dar ese motor, esa gasolina, porque cuando ya nos estamos preparando a veces nos desanimamos, pero cuando se estén desanimando, acuérdense del compromiso que tienen con ustedes y de la necesidad que tienen, la necesidad que tienen. Entonces, eso es lo primero que deben hacer, lo primero. Dentro de la investigación que les comento que van a hacer, van a ubicar esto, cómo están organizados los exámenes. Entonces, le llaman cuerpo del conocimiento, traducido al español, cuerpo del conocimiento. Y tenemos el examen básico, el famoso examen básico. Miren, de ese examen básico van a evaluarnos en 3 áreas. Tenemos 3 áreas. Uno va a ser los programas de certificación de personal, conocimiento en otros métodos, aproximadamente entre 9 o 10 métodos son los que se incluyen ahí. Y obviamente materiales y tecnología de fabricación. Ahora, se supone que ese es el examen, así lo consideramos uno de los más difíciles. Pero no hay que olvidar algo. No es coincidencia que el examen se llame básico. O sea, sí está difícil, pero les digo, no es coincidencia que se llame básico. Porque es una embarradita de muchas áreas. Son conocimientos muy sencillos, muy básicos, pero de muchas áreas, ¿no? Por ponerles un ejemplo, dentro de los temas que vienen para materiales y tecnología de fabricación, está un tema que se llama metalurgia de polvos. Metalurgia de polvos. Entonces, yo al leer ese tema definitivamente, y les soy sincero, no me quedó claro porque es muy poca la información y es algo nuevo para mí, metalurgia de polvos. Pero entendí nada más el concepto y ya sé que existe metalurgia de polvo. A lo mejor de ese tema viene una pregunta en el examen, no viene ninguna pregunta, ninguna pregunta. Esos son conocimientos básicos. Otro tema que yo recuerdo que yo desconozco mucho son plásticos. Plásticos. Y yo también lo vi muy difícil. Al final, al principio perdón, como que me frustraba, decía, es que ese tema definitivamente no es lo mío. Pero entendí eso, dije, bueno, son conocimientos básicos, con que yo ubique uno o dos conceptos de ese tema es suficiente. Y lo que yo me grabé y lo único que hice fue agarrar la palabra thermoplastic y la palabra thermosetting, esos dos, poner la definición de thermoplastic, thermosetting, qué características tiene uno, cuál tiene el otro, y ya no me preocupé por la demás información de plástico. Solamente 2 conceptos me llevé al examen. Y venían 2 preguntas precisamente de thermoplastic, thermosetting. Y ya, o sea, yo no necesito conocer más allá de plásticos en el examen. ¿Sí? Ahora, ¿por qué son así estos? Porque esas certificaciones en ningún momento dice tu papel eres nivel 3 en pruebas no destructivas para concreto, por ejemplo. O tampoco dice eres nivel 3 para la industria aeroespacial. No lo dice porque es una certificación general. Por eso son conocimientos básicos de muchas áreas para que cuando ya estemos laborando, ya estemos ejerciendo esta certificación, ahora sí ya nos adaptamos a nuestra área. Por ejemplo, yo en este momento estoy más pegado a soldadura, a la industria del petróleo y del gas. Hay niveles 3 que se dedican a la aviación, por ejemplo, o a fundición o a minería. Entonces, no olviden eso. Sí se ve muy difícil el examen, pero son conocimientos básicos de muchas áreas, de muchas áreas. Entonces necesitamos conocer eso, ¿no? Materiales y tecnologías de fabricación.
Conocimiento de métodos son conocimientos equivalentes a las de un nivel 2. Entonces, si no tienen muchas capacitaciones como niveles 2, ustedes tienen que ubicar qué otro curso les hace falta. Si yo no tengo, por ejemplo, experiencia, conocimientos en prueba de fuga, por ejemplo, pues me tomo un curso de prueba de fuga como nivel 1 y 2 para que me ayuden en esta preparación. Entonces, hay cursos que necesitamos adicionales, no es suficiente con lo que tenemos, no es suficiente. Ahora, programas de certificación, y eso es algo preocupante, miren. Programas de certificación, el nivel 3 debe de conocer y entender bien cómo funcionan los programas de certificación, porque es una de sus funciones principales, ¿no? Evaluar personal en algunas compañías para que esa compañía certifique a su gente. Entonces, es una responsabilidad demasiado grande el certificar personal. Y a veces se hacen cosas que no son correctas, pero por no conocer. Entonces, ese tema es súper importante, certificación de personal. Ahora, dentro del método, y ahí es donde había otras dudas igual, y ahorita les voy a decir cuáles. Dentro del método, te van a evaluar en estas áreas. Hay principios y la teoría, equipo y materiales, técnicas de calibración, interpretación, procedimientos y seguridad y salud. Esas son las áreas que en todos los métodos se van a evaluar, en todos. Entonces, la duda que yo he visto mucho en los grupos y en redes sociales y siguen insistiendo es en lo siguiente. Una vez que tú pases el examen o no lo pases, como sea, te llega un resumen de resultados, ¿no? Un resumen de resultados. Entonces, hay áreas, por ejemplo, en salud y seguridad, a lo mejor el resumen de tu hoja de resultados viene con 0 calificación o porcentaje es 0, pero eso no significa que no vas a pasar el examen, porque esos porcentajes que vienen son individuales por tema, ¿no? Por tema, por ejemplo, a lo mejor aquí tengo no sé, un 35%, a lo mejor aquí tengo un 90% tal vez. Esas no son las calificaciones globales de los exámenes. Eso es una valoración que te da SNT para decir, mira, ya pasaste tu examen, pero en estos temas tu conocimiento es muy bajo, tienes que mejorar esos temas. Para eso hacen ese resumen de porcentajes, pero no significan las calificaciones, eso de ahí, no significa. Son los temas en los que nos van a evaluar. Para el examen básico, el material que deben estudiar. Obviamente está la práctica recomendada, SNTT Sonora. Hasta el momento aún siguen apareciendo la edición 2016 para aplicar el examen, aunque ya está la 2020. Para cuestiones de la evaluación, sigue siendo hasta el momento de hoy la versión 2016. Tenemos CP189, ese handbook volumen 10 de SNT es donde vienen todos los métodos. Un libro similar a ese y que a mí me sirvió mucho fue el ASM volumen 17, ya no es de SNT, ahora es de ASM. Cuando yo me preparé para el básico, ese volumen 10, este de aquí aún no estaba, aún no existía. Entonces yo lo que usé fue el volumen 17 de otra sociedad. Bastante interesante ese libro. Procesos y materiales, esa es una Biblia para nosotros. Hay muchos cuestionarios, muchos libros de preguntas y respuestas, la necesitan. Luego hay guías de estudio para cada método y también para el básico. Eso es lo mínimo que necesitan para el básico. Todo esto de aquí, como mínimo, ¿no? Como mínimo. Ahora, una vez que yo hice mi primer examen, para los siguientes cambié la forma en la que yo me preparaba. Porque la primera vez yo decía, bueno, el conocimiento mayor o dónde voy a encontrar la mayor cantidad de información de todos esos libros que están ahí. Les voy a poner el ejemplo, ¿no? De aquí en el método. Para el método, lo básico es tener tu guía de estudio de nivel 3, el handbook, que es donde está la mayoría de información, de preguntas y respuestas. Entonces, mi orden al inicio era primero leer el handbook, era lo primero que yo hacía, pero ahí es donde luego yo ya me frustraba, porque como es mucha información, y pasa algo similar al básico.
Hay temas que se ven muy difíciles en el examen, perdón, en el libro del método, en el handbook, pero a lo mejor ni siquiera vienen en el examen esos temas. Y yo ya he ubicado temas que tengo que leerlos y los leo, pero no me preocupo por esos temas porque estoy casi seguro que no va a venir nada de eso en el examen. Entonces, eso sí, no hay que frustrarse. Yo hacía eso, ¿no? Me leía todo el handbook, pero es mucha, mucha, mucha información. Si tienen tiempo, pues háganlo, lean todo el libro si quieren. Después yo decía, ahora voy a la guía de nivel 3 y la guía ya son libros muy pequeñitos, tienen que evaluarse para saber cómo andan, ¿no? Y los voy a poner en mi ejemplo, ¿no? Yo en ese momento estoy preparándome para un nuevo método, para prueba electromagnética. Entonces, tiene poquito que yo empecé el 23 de marzo aproximadamente. Y lo hice así, entonces yo hice mis evaluaciones, espero que se alcance a ver, espero que se alcance a ver. No sé si lo alcancen a ver, pero esa es mi evaluación inicial que yo hice para algunos temas. Y en ese tema de ACFM, mi calificación fue de 45%. 45%. Entonces, obviamente es una calificación mala, ¿no? Pero fue antes de estudiar, antes de empezar a estudiar. Entonces yo decía, bueno, no estoy tan mal si entiendo cómo es el concepto de prueba electromagnética. Pero claro está que esta calificación no me sirve. Pero yo ya me ubiqué y sé que no estaba tan mal. No estaba tan mal. Entonces, después de una vez que yo me evalúo, les decía, ubico qué cursos adicionales necesito. Entonces, claro está, fui a tomar el curso de ACFM, el curso de corriente SEDI también, y ahora ya tengo un poquito más de conocimiento, pero solo un poquito más, un poquito más. Una vez que yo termine una vez que yo ya decidí, bueno, ya sé cómo estoy, ya ubico mis conocimientos básicos, y ahora ya la idea es que estén conscientes si necesitan leer todo el handbook o solamente con la guía. Entonces yo voy al revés, les decía, una vez que ya contesté los libros de preguntas y respuestas, ahora me voy a la guía de estudio. Me voy a la guía, no me voy al handbook. Y las guías, les digo, son libros muy pequeñitos, o sea, vean el tamaño de las guías, son súper delgaditos, a eso los lees rápido, los lees rápido. Entonces, aquí no está la mayoría de la información, por eso se llama guía, nada más te dice, mira, estos temas existen, pero no está la mayoría de la información aquí. Pero si yo con lo poco que conozco y me voy a la guía y entiendo los temas, ya ni siquiera llego al handbook, o ya no a todos los capítulos, solo algunos temas que aquí no entienda, me voy al handbook y ahí ya lo leo. Pero si hay un tema que aquí viene y yo lo entiendo bien, yo ya no pierdo tiempo en ir al handbook y leerme todo ese libro. Entonces es para optimizar. Entonces el tercer material que yo consulto ahora es el handbook. Y ya no lo leo todo. Ahora, pues, por cuestiones de tiempo y como ya tengo otros métodos, ubico temas que digo, esto ya, ¿para qué pierdo el tiempo leyendo todo eso? Entonces ahora yo lo hago así, ¿no? Primero me evalúo, luego me voy a la guía de estudio y ahora sí, si salgo bajo en unos temas, me voy al handbook. Ese es el orden que ahora sigo, ¿no? Que ahora sigo. Entonces, vean, eso es el siguiente paso. Ese es el siguiente paso, el paso 3. La valoración inicial que les platico, necesitan y es altamente recomendable, necesitan imprimir el material. El material debe ser así, impreso, ya sea que lo compren como libro o que lo compren de manera digital. La verdad que los libros están bien baratos, muy baratos. Los compran de manera digital, pero yo aunque los compro en digital, igual los mando a imprimir. Por ejemplo, este es un libro que se llama Classroom Training, que la verdad que están bastante buenos. Entonces lo compré en digital y lo imprimí en una carpeta para que yo pueda irlo rayando, ¿no? Para que yo pueda rayar. Pero vean, yo ya estoy leyendo esto, pero ya después de que me evalué. Primero me evalué antes de ponerme a estudiar, ¿no? Entonces necesitan el material impreso, es una recomendación. Y la secuencia que yo les platico, ustedes vean qué secuencia van a llevar, qué libro van a leer primero, luego cuál es el que sigue, cuál es el que sigue. Cada quien hace su secuencia, cada quien hace. El lugar es importante, dónde van a estudiar. Eso es súper importante, ¿no?
El primer examen que yo hice, que ya fue hace 10 años, en la casa donde yo vivía en ese entonces, para mí era imposible estudiar. Imposible porque había mucho ruido, vivía mucha gente, mi hija estaba pequeña, entonces definitivamente en la casa descartado para estudiar traté, pero no pude. Después busqué bibliotecas, ¿no? Busqué bibliotecas, en algunas me sentía cómodo, en algunas no tanto, pero al final encontré un lugar que dije, ese es el bueno. Encontré una biblioteca en Ciudad de México donde tenían jardines, entonces yo ni siquiera estaba dentro de la biblioteca, sino que me iba a los jardines de la biblioteca y ahí estudiaba. Tenían una sala, me acuerdo bien, con una alfombra, y para mí estar sentado en la alfombra en una mesa bajita, para mí eso era lo más cómodo. Y encontré el lugar, entonces tienen que ubicar dónde van a estudiar. Puede ser en la oficina también, donde trabajan. Yo por un tiempo llegué 2 horas antes de mi entrada al trabajo, yo entraba a las 9. Llegaba a las 7 de la mañana, cuando llegaba la señora en la limpieza, llegaba junto con ella, y estudiaba 2 horas antes de que llegaran todos los de la oficina, porque solamente así podía. Entonces, si no tienen una biblioteca, puede ser en el trabajo, pero pues hay que llegar antes, o quedarse después, si es que es posible, ¿no? Entonces tienen que ubicar bien el lugar. ¿Y cada cuánto tiempo van a estudiar? ¿Cada tercer día, diario, sábados y domingos, solo domingos? ¿O cómo le van a hacer? Todo eso lo deben tener por escrito, en un plan, como en un borrador, en un cuaderno, en una hoja, ¿no? Las fechas también. Deben, a lo mejor no va a ser tan exacta la fecha, pero sí deben ubicar en qué mes quieren hacer su examen. Afortunadamente ahorita hay fechas en todo el año. Hace 10 años lo que les platico solamente había una fecha por año y era en agosto, siempre era en agosto. Entonces ahí no teníamos más. Si llegaba agosto y no estabas preparado, ni modo, tenías que hacer el examen. Pero ahora no, ahora hay fechas todo el año, todo el año. Cursos complementarios, acuérdense. Por eso les decía, es importante evaluarse al inicio para saber qué otro curso necesito. A lo mejor les hace falta un curso de metalurgia, podría ser. Puede ser algún curso de algún método que no conozcan, un curso de soldadura, un curso de cómo elaborar procedimientos, un curso de cómo interpretar normas. Ustedes ubiquen qué cursos necesitan y tómenlos, tómenlos. O sea, no se confíen nada más con lo que ya tienen, ¿no? Hay cursos que nos ayudan más. Y lo más difícil, creo yo, es esto, olvidarse del mundo. O sea, me refiero a que una vez que ya tienen el compromiso, pues sigan con su plan de estudio y no lo dejemos, y me incluyo. A veces, por una u otra razón, hay un día que ya no estudio, pero digo, bueno, lo voy a recuperar, llega otro día y estudio a lo mejor el doble, ¿no? El doble. Entonces tienen que olvidarse de todo, toda actividad adicional que ahorita hagan, que a lo mejor no es mala para ustedes, para su salud, pero les quita tiempo, como por ejemplo, no sé, si son alguien que va mucho al gimnasio y pierde 2, 3 horas en el gimnasio, que no son horas perdidas, pero que en el tiempo de esta preparación les sirven esas 3 horas o 2 horas de ejercicio, ¿no? Si les gusta el fútbol, pues pueden dejar por un tiempo el fútbol, pueden dejar de salir a fiestas, de ver amigos, o sea, tienen que olvidarse de todo, de todo, de todo y solamente dedicarse a esto. Para que funcione y les sea útil el estudio, tiene que ser así. Tiene que ser así. En ese entonces yo dejé de tomar, dejé de salir a fiestas, dejé de ver a mis amigos también, e incluso cerré mis redes sociales. Es a lo mejor una recomendación que pudiera servir. En ese entonces solamente creo que yo tenía Facebook y otra red social que había, pero todo lo bloqueé, todo. Ya no tenía contacto con casi nadie, ¿no? Y así me la pasaba, ¿no? Entonces tienen que dejar algunas actividades por un tiempo. Incluso dejar de estar con la familia. Hagan ese sacrificio, ¿no? Hagan ese sacrificio. A lo mejor no van a estar tiempo con la familia, pero va a valer la pena. Una vez que aprueban el examen, se van a dar cuenta que vale la pena olvidarse a veces hasta de la familia, de la novia, del esposo, del amante, lo que tengan, olvídense. Olvídense de eso por un tiempo, ¿no? Ese es el tercer paso. Ahora aquí en el cuarto paso es que tengan ubicado, bueno, ese es un ejemplo de los materiales que pueden usar para autoevaluarse, ¿sí? Ya algunas recomendaciones de ya cuando estamos autoestudiando, y acuérdense que es autoestudio. Recomendación uno que les doy es hagan notas en inglés.
Todas las anotaciones que vayan haciendo en los libros, los materiales que estén estudiando, si van a poner una definición o alguna nota que los ayude a recordar eso, pónganla en inglés, escríbanla en inglés, es una recomendación grande que les doy. Conforme van avanzando, se pueden ir haciendo otras autoevaluaciones. Conforme avanzan un capítulo, se evalúan para ver si entendieron, si no, pues regresan otra vez. Tienen que irse automotivando. Siempre ustedes mismos motívense, porque es común que llegue un tema que no lo entendemos y decimos, no, pues no sirvo para esto. Hay que irse automotivando, hay que buscar maneras. Forma de aprendizaje. Bueno, este es un tema grandísimo, muy relevante. Formas de aprendizaje. No aprendemos iguales, es claro, ¿no? Ustedes ubiquen cómo es que el conocimiento les es más fácil entenderlo. Hay gente que simplemente con leer una vez el tema ya es suficiente. Hay algunas personas que necesitan que alguien más les explique el tema. Y sí, es válido, ¿no? Es válido. Hay personas que entienden así. Que les pongan ejemplo, que les muestren fotografías o videos. A veces buscamos videos complementarios, ¿no? Entonces, a veces con un video se entiende mejor un tema y más rápido, además. Ubiquen cómo aprenden ustedes, hacen anotaciones. En el grupo que tenemos ahí en Facebook me han dado algunos otros comentarios buenos. Por ejemplo, hay quien cuando está leyendo pone su celular o algo que grabe su voz. Entonces, esta persona lee en voz alta, graba su voz y después, cuando va en el transporte, cuando está haciendo ejercicio, está bañando, no sé, reproduce su propio audio. Entonces, repasa el tema con audio que él mismo grabó, porque se puso a leer el libro. Entonces, ahí lo va repasando, pero ya es con un audio. Como si hicieras tu propio audiolibro, ¿no? Pero con tu voz. Ese es otro tip que es bueno, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta usar, o ya me acostumbré, a usar mucho pizarrones. Si yo no tengo un pizarrón cerca, siento que no estoy estudiando. Entonces yo siempre tengo uno o dos pizarrones a veces en el lugar donde estudio y me pongo a rayar, a hacer diagramas de flujo. Después borro eso, porque es mentira que si yo lo anoto en una libreta, después voy a regresar a repasar. Eso es mentira. Ya no tengo tiempo para estar repasando, entonces mejor prefiero rayonear el pizarrón, entenderlo bien en el pizarrón y ahora sí borro y me voy a otro tema. Pero yo ya me acostumbré así, usar pizarrones. Entonces cada quien ubique porfa su forma de aprendizaje. Aprendemos diferente. ¿Van a necesitar asesoría? A lo mejor sí, a lo mejor no. En mi caso yo sí necesitaba asesoría para ciertos temas muy puntuales. Pues acudía con el nivel 3 que era mi jefe en ese entonces. Acudía con un CWI que también llegaba a la oficina y yo hacía preguntas, las anotaba y cuando él iba a la oficina le preguntaba. Entonces, si tienen a alguien con quien se puedan acercar para asesorarse, pues háganlo, es algo bueno. Y entiendan la psicometría, sí, entiendan la psicometría. Ese material, de hecho, ya hasta lo hemos compartido en redes sociales varias veces, en PDF. Es este libro, es este librito. Ese es un arma súper importante, el arma secreta, ¿no? Dice guía para desarrollar exámenes de certificación. Y ahí van a entender cómo SNT formula sus preguntas. Porque muchos dicen, es que las preguntas son capciosas, traen veneno, como decimos a veces. Son muy confusas. Pero es que es psicometría. O sea, el tema del que habla la pregunta es muy sencillo, pero la manera en la que te preguntan es la que incluso te hace dudar de ti. De que dices, bueno, se ve muy fácil como para que esa sea la respuesta, ¿no? O cuando hacen preguntas en negación, por ejemplo, decir, no es lo mismo decir cuál de las siguientes es correcto a que te la cambien y digan cuál de las siguientes no es la correcta. Entonces, a la hora de hacerte una pregunta en negación, el nivel de dificultad de la pregunta crece por mucho, aumenta. Y entonces aquí hay unas guías, unas tablas donde te dicen cómo aumentar el nivel de dificultad de las preguntas. El mismo tema, la misma pregunta, cambiándole una palabra o la secuencia, aumentas el grado de dificultad. O lo puedes bajar también, cambiando la estructura que trae. Y hay muchas versiones de preguntas, muchas versiones de preguntas. Entonces, claro está que tenemos que entender al enemigo. El enemigo en ese momento, pues, es tu examen. Tienes que entender entonces cómo desarrollan esos exámenes.
Entonces, tienen que imprimir esto y entender esa guía. Yo les daba como consejo hace un mes o 2 meses, no recuerdo bien, una plática que también tuve, decirles, mira, vas a leer el tema completo y ahora tú mismo formula preguntas usando esta guía, haz preguntas de ese tema, no agarres las que ya vienen en el libro. Tú mismo formula tus propias preguntas usando esta guía para exámenes. Así vas a entender mejor los temas cuando tú desarrollas preguntas igual, pero siguiendo las reglas que vienen ahí para que sea válido, para que sean psicométricas. Entonces pueden hacer sus propios cuestionarios. Es una herramienta valiosa, valiosa. El siguiente paso, que es el más, que no quisiéramos que llegara el día, pero se llega, pues es cumplir el compromiso. Cumplir el compromiso, se llega a la fecha, estés preparada o no, pues hay que darle, hay que darle. Pagan el examen, agenden su examen. Antes de que terminen de estudiar, ya deben de tener pagado el examen, tener la fecha ya. Tomarse un relax, un descanso y pues ya sentirse un nivel 3. A lo mejor todavía no pasamos el examen, pero ustedes ya sientan que son niveles 3. Eso ayuda mucho. Si no se sienten todavía preparados, ni modos, hay que darle, les decía. De hecho, yo creo que nadie nunca se siente preparado para un examen de este tipo, ¿no? O sea, yo estudio y a veces digo, pues creo que un tema es que no entendí, pero bueno, pues vamos a darle así, ¿no? Vamos a darle. Entonces, obviamente jamás se van a sentir al 100% preparados para un examen, pero pues se debe cumplir el compromiso, se debe cumplir.